Let's talk about the first question. Let's talk about the new work of the band, Winter's Gate, a new page enter history, and many fans think it's a great real challenge to surpass his previous work, Shadows of the Dying Sun. I think you've done an excellent album again. What the secret for make great quality works? Well, it's hard to say, but thank you very much. If you like both albums, that's really good compliment. So thank you very much. I don't know. We've been just working with music for a long time, and we kind of have an idea of what we want to do, and I don't know. We just trust what feels right, and trust our instincts, and just go with the flow, and try to do as good and honest music as possible. Let's start. Let please make the translation from the fans in Latin America. Dice él de que él se siente muy orgulloso y que agradece pues el gesto de calificar el álbum como un trabajo muy bien hecho, muy bien recibido. De que ellos pues por su parte han hecho todo lo posible para que este álbum pues cumpla con los requisitos y con todos los requerimientos que los fans de la banda buscan, y que por supuesto pues buscarán en Winter's Gate un álbum que pues gustará y que sin duda alguna pues será del gusto y del agrado de todos los fans de la banda. Pero bueno, para que la gente vaya conociendo quiénes son Insomnium actualmente, los que ya los conocen por supuesto, y los que ya los están empezando a conocer, la formación actual es Nilo Svanen, bajo y vocales, Markus Hirvonen, drums, batería, Ville Friman, guitarra y vocales, y Markus Van Hala, guitarras. This lineup is the current lineup for Insomnium, right? Yes, this is the lineup we have had for couple albums. Ok, ahí está entonces, esa es la formación actual de lo que es Insomnium, para que la gente vaya conociendo quiénes son, y por supuesto pues tienen ellos una discografía muy interesante en su haber, para que ustedes pues puedan tener la opción de coleccionar sus álbums, que por cierto pues son 7 álbums en su haber, para que pero eso en su momento lo vamos a estar comentando aquí en Conexión Rock Radio en esta entrevista. Por cierto, Winter's Gate sale ya próximamente a través de su sello Century Media Records, que ese es el sello actual de la banda. You can share details about the songwriting process there are guests in the new album? So I think we got the original idea to make this one big one song album a couple of years ago, but we didn't have time to start actually writing it, because we were touring all the time, just playing shows all around the world. And then we started last fall, when we finished our second North American tour. Then we sit down and I started to write the album, and also decided to record it next year, because it actually progressed quite easily, quite fast, and the writing was quite easy and relaxed, and so we actually were able to put it together quite fast, and of course we get a bit rust in the end. That is always the case, but it turned out quite well, and it was very relaxed process of writing, and we didn't feel any pressure at all. So it was actually quite weird thinking about that we're doing something special and different, and we felt really relaxed about that. Dice él de que en este caso pues el proceso de composición del álbum ha sido, si se puede decir, muy relajado, que ellos han tenido la libertad y el proceso creativo de hacerlo, que ellos han estado trabajando canción por canción durante estos últimos 2 años, que ellos han estado trabajando en giras, y que al momento de estar realizando estas giras, estas fechas a nivel mundial, pues decidieron entrar ya a hacer la composición del álbum en el pasado otoño,
cuando ya se estaba terminando ya la última fecha por el Norteamérica, la segunda parte y la última de la misma, empezaron a escribir ya lo que ha sido, lo que es Winter's Gate, y que el proceso de composición ha sido muy fácil y a la vez muy rápido, y que por supuesto la escritura y la estructura ha sido muy fácil entre todos los componentes, y que esto pues ha sido, si se puede decir, un proceso muy rápido, que es lo que comenta pues nuestro invitado acerca de lo que es el proceso de Winter's Gate, que es el nuevo trabajo discográfico de Insomnium, y como lo hemos dicho pues ya sale a la venta a través de Century Media Records. Así que gracias a la gente que nos está escuchando en diferentes partes del planeta, aquí en Conexión Rock Radio, en esta interesante entrevista con Ville Friman, guitarra y vocales de Insomnium. The numeral, in this case, the next question, Bill. This is the album number 7 for the band. Many fans say that works musically is more mature. What is your perception about the sonic evolution for the band from the fifth album, In the House of Waiting, until Winter's Gate? So I agree. I think the music is a bit more mature, and I think we learned new tricks, and we have changed and grown up as a persons and as a players as well. And of course, for the past 2 albums, we have had Markus Vanhala in guitar, and then he is also composing music, so he brings in different kind of influences. He is a very good guitar player, so he plays and brings in really good guitar solos, for example. And then I think I've been doing the clean vocals more with the new album. So we have added different elements to our music along the years. So I think, but it has been kind of natural progression. We haven't kind of thought about like, okay, now we want to do this kind of music or that kind of music. We just always followed our hearts and did what felt right. Comenta pues aquí nuestro invitado acerca de lo que ha sido la evolución sónica de la banda desde sus primeros discos hasta el día de hoy. Comenta de que ha sido una evolución muy interesante, pero se sienten más favorecidos por el aporte y el apoyo musical que Markus Vanhala pues ha estado dándole a la banda en estos últimos años. Recordemos, amigos, que para Markus Vanhala pues él ha estado presente en Insomnium desde el álbum Shadows of the Dying Sun, que salió en 2014, pero previamente él participó en Epherial, que es un EP que salió en 2013, y que pues ellos se sienten muy satisfechos, con mucha suerte de tener a un guitarrista, a alguien con mucho talento, y que le ha dado, si se puede decir, ese toque muy especial a lo que es la música de Insomnium, que le ha dado más estructura, y que ellos dicen pues de que se sienten muy satisfechos con el resultado de este muy interesante trabajo. The next question is, Insomnium is a band with many atmospheres. Do you think if the band are better in the studio or a live show? Do you think about this? So I think we all like the studio working. It's a bit different because in studio you're not playing live most of the time, so we record drums beforehand and then we start tracking guitars and bass and everything, so it's kind of more of kind of building a puzzle or playing around with music more and composing, and live is more about just energy and being there and playing in that one given moment wherever you have, and then you have more energy and it's more kind of aggressive and more emotional experience, whereas studio is more you think about what to do. It's more kind of logical process when the live thing is pure about feel. Whether we're better at studio or live, you have to speak with people we work with and the audience, but as a band and band members we like both. We like being in studio and we like playing live.
Comenta él de que en el caso de Insomnium, si nos ponemos en un plano comparativo de decir qué es mejor, una banda de estudio o una banda de directo, dice él que el trabajo en un estudio, pues las cosas se pueden hacer de una forma muy diferente, que ahí se puede dar, si se puede decir, seguimiento en lo que han sido las secuencias de grabación, guitarras, bajos y demás instrumentos. Quizás es un poco confuso, dice él, pero al momento de hacer música se hace de una forma muy compenetrada y se consigue, se puede decir, más energía, pero que en directo se mira el factor más determinante cuando el público intercambia energía entre ellos y la banda, haciendo de que esto sea una experiencia más agresiva, más emocional, y que esto pues definitivamente hace de que Insomnium se sienta más identificado con su música y que el resultado en directo es más relajante o más degustativo para los fans, que hacen esa interconexión entre fans y banda, que es la apreciación que está haciendo pues nuestro invitado aquí en Conexión Rock Radio. Para la gente que desea saber acerca de la discografía de Insomnium, que los desean conocer, pues su discografía pues data desde 2002, In the House of Awaiting en 2002, Since the Day at the Cape Down en 2004, About the Weeping World en 2006, Where the Last Wave Broke, que es un EP en 2009, Across the Dark en 2009, One for Sorrow en 2011, Shadow of the Dying Song en 2014 y por supuesto pues Winter's Gate, que es el nuevo trabajo discográfico, el número 7 en la carrera de la banda. For Winter's Gate, what is your favorite track in the album? Do you have one, or do you have more of one song for favorite in this work? It's one big long song, so there's only one track that consists the album. On the vinyl version, we have split that into two because you can't fit the whole album on the one side of the vinyl. So then we have Winter Gates part 1 and part 2. So it's only one big long song, but of course there's different parts and sections, and I guess like I wrote the beginning part of the song, and then Niilo Sevänen and Markus Vanhala wrote the second part of the song mostly, and I think it's always you're more critical towards what you do yourself, so then you tend to like other people's songs on the new album more because you're not so close to them. It's not so personal. So I think I would say I would like the B part of the winter song if I would have to make a decision and choose. But I think as a whole it's a nice song. Dice él de que dentro de las canciones hay muchas que son favoritas. Nos está adelantando que hay canciones que son muy complejas, muy progresivas, que si se pueden decir, hay canciones que traen una parte 1 y una parte 2 que vienen en secuencia, y que por supuesto pues esto ha sido un trabajo de colaboración muy interesante pues entre el resto de la banda y por supuesto Markus Vanhala, que ha sido pues se puede decir el que le ha dado la idea para que Winter's Gate pues sea un álbum muy interesante y que sea más complejo a la hora de que la gente lo pueda escuchar. Quizás van a tomar un aspecto muy personal y que muchos pues puedan degustar de este álbum que pues para muchos ya se está perfilando ya dentro de unos cuantos años como un clásico instantáneo dentro de la discografía interesante de Insomnium, que los tenemos aquí en entrevista en Conexión Rock Radio, y que agradecemos a la gente de Century Media Records que nos está dando pues nos está cediendo esta interesante plática con bandas muy interesantes, y en el caso de Insomnium pues es una más que estamos aquí disfrutando de su historia y de su música. Bill, what is the first single for the album? In this case, the title track. So in this case, because it's one long song, for 40 minutes long song, so we can't really release a single track. So we've been just doing this making of videos of the album, so kind of people get some kind of idea what kind of music they're gonna hear when they get the album, and that is only singles and only music we're gonna give away before actually releasing the album on
on 23rd of September. Dice él de que pues hay muchos singles, pero que bueno, ya de entrada ya sabemos que el primero es Winter's Gate, que en sí, como punto curioso, déjenme comentarles, amigos, de que es una sola pieza, un solo track con duración de 40 minutos. One track of 40 minutes, man. It's a great track, divided in some parts. That's right. Yes. So it's a one huge 40-minute long song and one track. That's what it's Winter Skate about. So it is something a bit different. But we have got really good feedback so far. So people have been liking it a lot, and we have got good reviews. So it's not that different from previous Insomnium albums, but instead of 10 songs, you get only one song, and the one song is not only 10 songs put together, but it's only one song, its own entirety, and you have to listen to yourself. Dice él, esto es un punto muy interesante, está en eso que estamos aquí comentando. Es un solo track, Winter's Gate, con duración de 40 minutos. Dice él de que decir, ok, hacer las canciones divididas y de repente toparnos con la idea de hacer un solo track a modo de una continuación, ha hecho de que la gente pueda ver en esto algo muy curioso y que pueden haber críticas muy interesantes sobre este punto, de cómo la capacidad de la banda puede llegar a producir no solamente un disco con varios tracks, pero de repente hacerlo con un solo track lo puede hacer quizás en una forma más experimental. Esto es muy interesante. It's a very interesting point about one track. In this case, the fans thinks about the music Insomnium in this new album maybe more stronger, more darker, more progressive in some case. Yes, we have included all our influences. So we have progressive parts, we have bit black metal parts, we have melodic death metal parts, we have acoustic parts, we have clean singing, we have everything there. And then I think our influences are, and musical influences are as wide as ever, but still I think it keeps together and it still sounds very much Insomnium, and it has definitely our sound. So we haven't changed too much, but we have tried to progress our sound a bit forward. Dice él que va a ser muy interesante esta experiencia, combinar diferentes elementos del metal, y que esto pues va a generar una fuerte expectativa en el fan y en el oyente, que pues va a haber en Winter's Gate, como le hemos dicho, un disco muy favorito y una novedad que va a ser pues una historia. In this case, for Winter's Gate, Ville, this is a conceptual album, or here in this case on some parts on the entry track, in this case for 40 minutes. Yes, it is going to be. It is a concept album. So there's a one big story and one big lyrical theme behind the song, and then like lyrically it's concept album, and also musically we have tried to kind of keep some musical parts going throughout the song. So for example, some melodies are repeated in the later parts of the song, but we might have arranged everything a bit differently. So we use different background chords and so on, so it sounds a bit different. But we have tried to kind of tie it together using same themes throughout the song, so it would sound more as a coherent song. Dice él de que en sí el álbum es, si se puede decir, conceptual, que han tratado de mantener un poquito algunas piezas de todo lo que ha sido este trabajo, y que pues por ahí algunas melodías tienden a repetir en algunas partes, y que esto podría pues sonar un poco diferente.
para ser utilizado en diferentes acordes o en diferentes tonos, para la gente pues cuando escuche el disco de inicio a fin o el track de inicio a fin va a sonar muy divertido, ya que se ha usado diferentes recursos a lo largo de toda la canción, a lo largo de todo el track, para que la canción sea muy coherente y que por supuesto pues puedan disfrutar, como lo hemos dicho, de este interesante trabajo que estamos disfrutando aquí en Conexión Rock Radio. Y lo que estamos sonando por ahí es algo de los clásicos de lo que es el álbum de Shadows of the Dying Sun. Mucha gente dice que este es uno de los favoritos. Por ahí vamos a preguntarle a Ville cuál es su disco favorito de Insomnium. The next question is, after so many years of hard work at your music, it seems for the band get the reward at the end of the road. Currently, you have gained worldwide recognition and even created a style of melodic death metal, and the fans of course support your work. Do you think about this? The support of the fans around the world and of course the recognition in the worldwide metal community? I think we're really happy to have this kind of recognition, and we do have the best fans, and we have fans all around the world. So it's really, really great that our music touches so many people coming from different countries and different cultural backgrounds. Music is definitely a universal form of expression with humans, so that's really great. And of course, we've been working long time and pushing band for a long time, but we have had good time all the time, and we've enjoyed it a lot. So this is something that makes us happy doing music, playing in band, and it's great that it also gives something to other people as well, and then we have fans to play the music to all around the world. So it's great, highly appreciated. Dice él que se siente muy agradecido con el apoyo y por supuesto con todos los fans alrededor del mundo que apoyan, que compran su música, que compran su merchandising, que van a sus conciertos. Y por supuesto, este reconocimiento pues se ha logrado en base de lucha y de trabajo por muchos años. Tener muchos amigos que ha estado conociendo alrededor del mundo ha sido quizás la más grande de las impresiones. Y que toda la música pues ha sido como el vehículo para que se conecte con tanta gente en diferentes países, en diferentes orígenes y culturas, y que pues para él la música es la forma universal de expresión y que se puede decir también de una manera que hace que esa interacción se dé y que al final de cuentas pues la gente reconozca con una ovación de pie todo este trabajo que se está haciendo pues por parte de esta banda. The fans around the world will get the make a great ovation for you and your words, of course. Many fans think about your music. In this case, here in Latin America, like example, in the case of Waiting or some case Across the Dark, the fans think this is the best work albums for the band. But Winter Gates maybe for the next years becomes a great classic for the band. Album always, when it comes out, it feels more fresh, and it's something you've been working for a while, and then after that, like recording everything, after composing all the music, you often spend quite a lot of time without listening to the music you've done. And then now it's not kind of nice to get to play the new song, the new album, and then kind of enjoy it again with fresh pair of ears. Like you have a bit of distance, you have taken a bit distance to your music, and it always feels fresh. So you always tend to like your new material. But of course, it's always nice to go back once in a time as well, and then listen to your older albums as well. So I think they all have their good sides and bad sides, but they're all very dear to me. Dice él un punto muy interesante y que dice que diplomáticamente él va a responder a esta pregunta que quizá los fans pueden hacer en cualquier parte del mundo o en los foros o en los comentarios de los reviews de algunos discos.
Dice él que cada álbum en particular tiene su punto más favorito. Todos tienen una parte favorita donde se siente la presión, se siente la necesidad de explorar y de explotar cada aspecto musical de cada trabajo. Y por supuesto la satisfacción de componer al finalizar una fase de cada álbum. Dicen que pues por supuesto los fans siempre mantienen eso de que se fijan en un material anterior al anterior y quizás hacen esa retrospectiva de atrás hacia adelante, que eso hace pues de que la banda se pueda sentir muy favorecida en el aspecto de que la discografía de todos ellos es muy apreciada o muy valorada en ese aspecto. What is your opinion about the metal scene in Finland? By new bands are emerging with several musical styles and these new bands. And of course, these new young musicians looking Insomnium a great influence to follow. Do you think about this? You in this case, like example, you begin in listening music in Finland, like bands like example Amorphis or Dark Tranquility. In Flames, like example, do you think about this conception for the new musician and the metal scene in Finland? So I think it's great honor to inspire other people, and then of course, like you said, when we were playing music and started our band, we were really big fans of bands like Amorphis, Dark Tranquility. And now we're touring with those bands, but we're still fans of them band. We really like their music still, so it hasn't changed. And then I think everybody are a fan of something. Even players in the Iron Maiden, they're fans of some other guitar players and some other bands who have influenced their playing and their career at some point. So it's natural, and I think it's great that's how it goes. Younger generation, they get influenced by older ones, and then they take in some of the influences, and then they build something of their own out of that, and that's how music evolves and take new interesting directions. So it is great continuum. Dice él de que en relación con los nuevos músicos y la escena que se está dando ahí en Finlandia, que se sienten muy favorecidos, se sienten afortunados de que las nuevas generaciones de músicos estén viendo en muchas bandas que han puesto un antes y un después, y por supuesto en el caso de Insomnium como una influencia a seguir, que ellos están muy agradecidos con ese gesto, y que pues por supuesto como toda banda ellos han pasado por un proceso en el cual pues desde muy jóvenes han estado escuchando música, que han crecido con algunas bandas, y que por supuesto pues en el caso de Amorphis ahí en su natal Finlandia pues es uno de los ejemplos muy notables, que ellos han marcado, si se puede decir, una pauta dentro del sonido de Insomnium, y que por supuesto pues por supuesto ellos mencionan a Iron Maiden como una de sus principales influencias en la forma melódica y metódica de hacer música, y que por supuesto ese estilo ha venido a influenciar notablemente en la calidad de la banda, y que ellos pues con el paso de los años han definido su propio estilo, que es el que estamos pues disfrutando hasta el día de hoy, y que por supuesto pues por ahí ya va a salir a la venta este trabajo discográfico que es Winter's Gate, que como lo hemos dicho va a salir a la venta a finales de septiembre a través del sello Century Media Records. The next question: the band has the opportunity for tour in Latin America, some in this case. Of course, we've been looking opportunities to come to Latin America, and we've never been there. So hopefully we can make it there after the Winter's Gate release. And then we have some ideas, and we have some offers, and some interest already. So let's see if we can get there. But we would definitely like to visit there. We haven't been there before, and it would be definitely a really interesting experience for us.
Dice él de que ellos no han tenido la oportunidad de probar en algunos países, pero que será muy interesante que se abran nuevas puertas, nuevas ventanas en las cuales pues ellos puedan entrar en nuevos territorios, entrar en países donde habitualmente pues no han tocado en algunos casos, y que será una buena experiencia. En pocas palabras, va a ser una buena experiencia si la oportunidad se da de que la banda pueda tocar aquí próximamente en Latinoamérica, y que por supuesto pues van a disfrutar tanto fans como banda de una experiencia mutua. What words want to send for the fans who listen in this live interview for Conexion Rock Radio here in Latin America? In this case, some fans for Guatemala City, Mexico City, Buenos Aires, Argentina, La Paz, Bolivia, South America, and of course Honduras send a greeting for you. Thanks for this live interview, and of course congratulations for your music, and says thank you very much for your music, and I wait for the open arms with the new album Winter's Gate. Cool. Thank you for listening, and thank you for the opportunity for the interview. Like I said, we're really looking forward to come and tour in Latin America. We've never done that before, but we've heard from many bands that it's great audience, great countries, and hope we can get there soon. So thank you for your support, and keep on supporting us and good metal music. Dice él de que gracias por esta entrevista, por esta plática que hemos tenido, y que ellos están con muchas ganas de venir a varios países. Pues por ahí ya tienen algunas fechas reservadas, y que espera la oportunidad de que esto pues pueda seguir, y que están completamente agradecidos por la música, por el apoyo y por todo que están haciendo pues los fans por la banda. Ville, muchas gracias. Thank you very much. In Spanish, muchas gracias. Thank you very much for this interview, for your time, and of course good luck for the upcoming tour for Insomnium around the world. Okay, thank you very much.